estudiando optometría y vengo yo a hablarles sobre el principio óptico y fisiológico del retinoscopio. Es el foco luminoso del retinoscopio que emite rayos divergentes que atraviesan la lente condensadora y emergente hacia un espejo inclinado a 45, para finalmente así proyectarse con grados de divergencia dependiendo a la distancia de trabajo frente al paciente. El lente RL neutraliza esta divergencia y emite un frente de onda luminoso paraxial hacia la pupila. Después de relajarse en la retina, formando el RLP, ayudando a la neutralización de un defecto refractivo. El reflejo luminoso pupilar, RLP, es una banda luminosa retinar visible a través de la pupila y es el resultado del reflejo de producción luminoso del retinoscopio, que en él se encuentra el tapete retinal. Bueno, ahora el reflejo luminoso pupilar RLP es una banda luminosa retinal visible a través de la pupila y es el resultado del reflejo de producción luminoso del retinoscopio en el tapete retinal, donde se encuentran tres clasificaciones: emetropía, hipermetropía, que es positivo, y miopía, que es negativo. Las sombras directas se mueven en una misma dirección que el movimiento del retinoscopio, es decir, si movemos el retinoscopio hacia la derecha, las sombras se van a mover hacia la derecha. Si movemos el retinoscopio hacia la izquierda, las sombras se van a mover hacia la izquierda. En este caso nos encontramos en un caso de hipermetropía y por lo tanto se debe neutralizar con lentes positivos. Las sombras inversas se mueven en sentido contrario al movimiento del retinoscopio, es decir, si movemos el retinoscopio hacia la derecha, las sombras se mueven hacia la izquierda. Si movemos el retinoscopio hacia la izquierda, las sombras se mueven hacia la derecha. En este caso estamos ante una miopía, con lo cual debemos neutralizar con lentes negativos. En el punto neutro, al mover el retinoscopio no se observa movimiento de sombras, sino que se ve el paso completo de luz a oscuridad. En este caso estaremos frente a una emetropía, siempre y cuando estemos utilizando el lente retinoscópico compensador de la distancia de trabajo, o de lo contrario estaremos frente a una ametropía de valor dependiente de la distancia de trabajo a compensar. A mayor velocidad de las sombras, menor será el defecto refractivo, es decir, cuanto mayor sea el defecto refractivo que presenta el paciente, el movimiento de las sombras será más lento y se irá haciendo aún más rápido según nos acerquemos al punto de neutralización. Cuanto mayor sea el brillo del reflejo que vemos, menor será el defecto refractivo, es decir, más cerca estaremos del punto de neutralización. La anchura del reflejo también depende de la potencia del error refractivo. A menor anchura, mayor será el defecto refractivo. Pero esto no se debe confundir cuando llegamos a la neutralización, ya que la anchura es tan grande que lo único que observamos es luz u oscuridad por completo.
Para la retinoscopía estática necesitamos un retinoscopio, una caja de pruebas y una montura de pruebas. El primer paso es ponerle la montura de pruebas al paciente. Se le adecua la distancia nasopupilar porque vamos a empezar a añadir los RL. Recordemos que los RL dependen de la distancia de trabajo. En este caso yo voy a utilizar un RL de +2 porque voy a trabajar a 50 centímetros. Para iniciar con la retinoscopía necesitamos que nuestro paciente esté ubicado a 90 grados y con la luz del consultorio completamente apagada. Vamos a verificar las sombras del ojo derecho del paciente con nuestro ojo derecho. Recuerda siempre revisar ambos meridianos y de acuerdo a las sombras que encuentres vas añadiendo lentes de 0.25 en 0.25 hasta llegar a neutralizar todo el poder refractivo. Para esta retinoscopía tenemos dos formas grosas de anotarla. La primera es con el lente retinoscópico. Después de neutralizar las sombras, se toma el valor sin el +2. La segunda es sin el lente retinoscópico. Debemos asegurarnos que el paciente siempre esté en visión lejana. Después de neutralizar las sombras, el valor final se le compensa el +2 de forma negativa solo para hipermétropes. Hoy les voy a hablar sobre la retinoscopía dinámica, en este caso la dinámica de Merchan. Para esta necesitamos un retinoscopio, las tarjetas de MEN, una caja de pruebas, una montura de pruebas y un paciente. Recordemos que esta retinoscopía se le realiza a pacientes pediátricos poco colaboradores, a pacientes que tienen problemas en la visión binocular y esta es la manera de hacerlo. Hola, soy Cristian Reyes, estudiante de optometría del área andina. El día de hoy voy a ser el paciente para la demostración de la técnica para la retinoscopía dinámica de Merchan. Para esta técnica necesitamos principalmente la montura de pruebas. Se la ponemos al paciente y ajustamos la distancia nasopupilar a la del paciente. Esta técnica es monocular, así que vamos a poner el oclusor en el ojo izquierdo. Vamos a trabajar primero con el ojo derecho. Luego, según la tabla de compensación, según la edad, el paciente tiene una edad inferior a los 40 años, así que utilizamos un lag de +1.25. Empezamos. Luego con el retinoscopio y la tarjeta de MEN, nos ubicamos a 50 centímetros del paciente y con nuestro ojo derecho evaluamos el ojo derecho del paciente. Para esta técnica necesitamos tener el consultorio con una luz tenue para identificar muy bien las sombras. Entonces empezamos a mirar si las sombras son empezamos a corregir con lentes positivos hasta que la pupila quede totalmente llena. Y si las sombras son contra, agregamos lentes negativos hasta que quede llena. Recuerda revisar siempre ambos meridianos. Se le indica al paciente que mire fijamente la tarjeta y empiezas a revisar ambos meridianos las sombras que encuentras. Depende de la sombra que encuentras, se ingresan los lentes para corregir hasta que la pupila quede totalmente llena. A hablar un poco sobre la retinoscopía Moendra. Esta retinoscopía Moendra se le realiza a pacientes que sean especiales, sean niños o adultos. Un ejemplo del caso especial pueden ser que sufran de síndrome de Down, pueden ser autistas, etc. También a pacientes que no pueden bajar bajo ciclopédico porque tienen problemas neurológicos o algún problema cardíaco. Para trabajar esta retinoscopía se necesita principalmente el retinoscopio, unas cajas de prueba y tener el laboratorio completamente oscuro. Bueno.
Para hacer la retinoscopía Mohindra se necesita el paciente que se encuentre completamente recto, se le ocluye un ojo, se le tiene que decir al paciente que mire la luz del retinoscopio para que uno manejar su acomodación y esté más concentrado en la evaluación. A realizar la retinoscopía, que como se sabe que se tiene que ser a unos 50 centímetros de distancia, se le tiene que compensar 1,25 de dioptrías. 1,25 de dioptrías a mayores de 3 años. De 0 a 2 años se le compensa 0,75 solamente. Jason Ochoa, estudiante de tercer semestre de optometría. El día de hoy les voy a explicar cómo se hace una refracción bajo cicloplegia y pues cuál es su finalidad y demás. Entonces, una refracción bajo cicloplegia es cuando utilizamos un medicamento que paraliza completamente la acomodación. Esto para que nuestro paciente no tenga, digamos que, ese estrés bueno, no tanto el paciente, sino más que todos nosotros, de que el paciente de pronto está acomodado, no está acomodando, sino que tenemos completo control de la acomodación. Entonces, existen 3 tipos de medicamentos que se utilizan para este tipo de refracción. Está la atropina, la tropicamida y el ciclopentolato, siendo este último el más utilizado en el medio por su duración y por su confiabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué más les puedo contar acerca de esta refracción? Bueno, esta refracción se hace con RL, se hace a una distancia de 50 centímetros, con la luz completamente prendida o apagada, como gusten, pero pues cualquiera de las dos condiciones está bien como les parezca más fácil. ¿Qué más les puedo comentar acerca de esta refracción? Bueno, su compensación va a depender del medicamento que estamos usando, siendo ciclopentolato el más usado, se hace una compensación de 0,75. Con la tropicamida se va a hacer una compensación de +1 y con la atropina de 0,50. Esto siempre a la esfera. En caso de hipermetropías, lo que vamos a hacer es que vamos a restar el medicamento. Y en caso de miopías, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la miopía tal cual está. Entonces, si nuestra refracción nos dio, bueno, el RX final, porque la compensación se le hace al RX final. Si, por ejemplo, nos dio un -5 con cilindro de -2, lo dejamos así. Caso contrario, nos dio un +5 con -2. Entonces, en este caso, lo que hacemos es que le restamos el 0,75 de ciclopentolato para que quede una RX final de +4,25, que sería, pues, digamos que el residual o el lag de acomodación que tiene nuestro paciente, pues, por el medicamento. Entonces, ¿qué más les puedo comentar acerca de esto? Bueno, la idea de este tipo de refracción es determinar el error refractivo con ausencia de acomodación, ¿sí? Entonces, para hacer este procedimiento contamos con 3 principales medicamentos: el ciclopentolato, la tropicamida y la atropina. Al momento de nosotros hacer este examen, lo que estamos haciendo es que a la RX final vamos a restarle ciertas dioptrías que brinda el medicamento. En casos de hipermetropías, cuando estamos hablando de miopías, lo que hacemos es que dejamos la RX final tal cual. Un ejemplo de esto podría ser, digamos, que nos sale una fórmula de -3 con -1,50. Entonces, a la RX final lo vamos a dejar tal cual porque no vamos a hacerle ningún tipo de compensación porque ya es una miopía. Pero en caso de hipermetropía, lo que vamos a hacer es que si es al contrario, +3 con -1,50, lo que vamos a hacer es restar el 75 del ciclopentolato, puesto que es el medicamento más usado. Cada medicamento tiene su compensación, ¿sí? Y para el caso de la tropicamida, se le va a restar
0,50 y para la atropina se le va a restar más 1. ¿Sí? Entonces, estas son las compensaciones para estos medicamentos. Las condiciones lumínicas en el momento del consultorio pueden ser normales, tenues o apagadas, todo depende pues, del examinador. Si gusta apagarlo, lo puede hacer, si no es prendido, no pasa nada. Y pues ya, instrucciones teóricas. Y 2. ¿Listo? Entonces, vamos a esperar alrededor de unos 20-30 minutos a ver nuestro paciente, por favor, no se vacíe, gracias. A ver si nuestro paciente, cómo queda el ojo de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ya ahorita volvemos. Entonces, como podemos ver, acá tenemos una pupila completamente miótica y acá tenemos una pupila más midriática. Nuestro paciente ya lleva alrededor de unos 15 minutos con el ciclopentolato, entonces vamos a seguir con el examen. Nuestro paciente en estos momentos ya tiene la pupila completamente midriática, o sea, en estos momentos su paciente tiene que estar viendo el cerebro, ¿cierto? ¿Siente visión borrosa? ¿Siente...? Sí, la veo borrosa. Sí, siente... No ve bien. No, veo borrosa. Listo, vale. Entonces nuestro paciente es completamente... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se lo ubicamos al paciente con una distancia pupilar adecuada. Por ahí. Por favor, acerque la frente. Listo. Ahora acércate. Nos aseguramos que nuestro forópter, en este lugar, tenga el RL. El RL con 2 dioptrías para empezar a hacer la distancia de 50 centímetros. Entonces, vamos a empezar con la refracción de nuestro paciente. Entonces, prendemos el retino, le indicamos a nuestro paciente que por favor mire el fondo, nos ubica aproximadamente de unos 50 centímetros, como pueden ver es una persona bastante alta. Entonces, al momento un poquito más de cerca, entonces nos acomodamos y empezamos a mirar sus sombras. Listo, entonces miren, seguimos mirando sus sombras para determinar el efecto refractivo. Listo, entonces miren, seguimos mirando sus sombras para determinar el efecto refractivo. Ya saben, no se aceleren, no se le atravesen al paciente. Listo. En estos momentos nuestro paciente presenta sombras con. Esto quiere decir que nuestro paciente tiene hipermetropía. En ambos meridianos presenta sombras con. Es decir, es una fórmula completamente esférica. Entonces vamos a empezar a neutralizar de 25 y 25 hasta que veamos la pupila llena como si fuera una refracción estática. Entonces vamos a continuar con el procedimiento. Por favor, miren el fondo, miren el fondo. Y listo. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces nuestro paciente, como pueden ver aquí, por favor acércate, tiene una fórmula de +1 en su ojito con cicloplegia. ¿Por qué +1 y no se tiene en cuenta el RL, que es un +2? Porque el RL es la compensación de la distancia de trabajo. Entonces, en nuestra RX final, después de hacer el subjetivo, y después de hacer la afinación con Jackson y demás, vamos a restarle los 0,75 del ciclopentolato para nuestra RX final. Entonces, pues no siendo más, yo creo que es todo por hoy. Por favor, suscríbanse, denle like, no mentiras.
paso que debemos de tener en cuenta es ajustar la montura de pruebas al paciente teniendo en cuenta la distancia nasopupilar. Segundo paso, pedir al paciente que mantenga la mirada fija hacia el octotipo o imagen en visión lejana. Tercer paso, escoger la distancia de trabajo, en este caso particular, cuando el reflejo retinoscópico es tan débil. Bueno, la distancia no debe ser muy corta, de 10 a 20 centímetros. Cuarto, comenzar con la exploración del ojo derecho, teniendo en cuenta que la exploración debe realizar el examinador igualmente con su ojo derecho. Esto permite que el eje visual del paciente y el examinador coincidan. El quinto paso es analizar si estamos ante la presencia de un efecto esférico o esferocilíndrico. El sexto paso es mover ligeramente el mango del retinoscopio en forma vertical para determinar los movimientos encontrados. Si se observa movimientos con, agregar lentes positivos. Bueno, chicas, nosotros queremos dejar una observación, entonces, en el ámbito profesional y en las prácticas, que tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes son los mismos. Entonces, es sugerirles tener siempre presente el tema de bioseguridad y las medidas de protección, ¿listo? Entonces, uno es el uso del tapabocas frente a los pacientes, si llegan pacientes o bien sea en las prácticas o en las consultas, que nos lleguen pacientes con algún síntoma respiratorio o algún tema físico, ¿listo? El otro es el lavado de manos, ¿vale? Entonces son 5 momentos que se manejan, ¿listo? Antes de tener contacto con el entorno del paciente, antes de tener alguna actividad con el paciente, durante o después de haber tenido contacto con fluidos del paciente, después de tener contacto con el entorno del paciente, y el último es después de haber hecho alguna actividad frente al paciente, ¿vale? Son 5 momentos, no se les sugiere tenerlos presentes en nuestra rutina, ¿vale?